Contraté a mi amiga para hacer una prueba de fidelidad con mi esposo. ¿Y adivina el resultado? Él me traicionó y además se casó con ella. Quería probar su lealtad y fui hecha un tonta. Siempre creí que mi matrimonio era sólido. Llevábamos juntos 5 años y, aunque no era perfecto, éramos una pareja, ¿sabes? Teníamos nuestras rutinas, nuestras peleas, pero también nuestros momentos de felicidad. Mi esposo, Lucas, siempre fue atento y cariñoso, pero en los últimos meses algo parecía diferente. Estaba distante, ese tipo de distancia que no puedes explicar exactamente, pero que hace que tu estómago se revuelque. Me di cuenta de que pasaba más tiempo en el trabajo. Parecía demasiado cansado para salir, y cuando estábamos juntos, los silencios se volvían más frecuentes. El sexo, antes era algo que hacíamos con ganas, pero últimamente ya no era lo mismo. Él siempre tenía una excusa para no estar tan disponible. Empecé a pensar que tal vez estaba sobrecargado, pero mi sexto sentido me decía que algo no estaba bien. Tenía una extraña sensación de que me estaba engañando, pero no podía señalar pruebas concretas. Era solo una intuición. En uno de esos días en los que me encontré reflexionando sobre esto, comencé a buscar en internet historias de mujeres que habían pasado por algo similar. Fue entonces cuando encontré varios relatos de personas que habían hecho pruebas de fidelidad con sus parejas. Y fue allí cuando la idea comenzó a formarse en mi cabeza. Sabía que Lucas adoraba sentirse deseado, que no sería fácil de engañar. Pero, ¿y si la única forma de saberlo con certeza era ponerlo a prueba? Confié en él durante todo este tiempo, pero algo me decía que, para realmente saberlo, necesitaba pruebas. Y así fue como decidí pedirle ayuda a mi amiga Clara para hacer una prueba de fidelidad con Lucas. Clara siempre fue muy cercana a mí. Estaba casada, pero siempre decía que creía en la lealtad de las parejas, así que no dudé ni un segundo en llamarla para esta misión. En mi cabeza, solo estaba buscando una confirmación, algo que me mostrara si mi sospecha era cierta o si estaba siendo paranoica. Le conté sobre mi miedo y, claro, se sorprendió al principio. No es todos los días que una amiga le pide a otra que haga algo así con su esposo, ¿no? Pero Clara me conocía lo suficiente como para saber que no estaba actuando impulsivamente y aceptó ayudarme. La idea era simple. Ella y Lucas tendrían que encontrarse, sin que yo supiera los detalles, y al final Clara me diría lo que sucedió. Si él era leal, sería solo otra historia para contar. Si él era infiel, tendría pruebas y sabría qué hacer. Estaba nerviosa. Sabía que, independientemente de lo que pasara, mi vida podría cambiar para siempre. Pero no quería pensar demasiado en eso, así que seguí adelante, esperando que mi amiga fuera la clave para resolver lo que no podía entender. Y así fue como comenzamos a planear lo que, sin saberlo, se convertiría en el mayor error de mi vida. La decisión estaba tomada. Aunque tenía un nudo en el estómago, sentía que era la única forma de despejar esa duda que me devoraba por dentro. El plan parecía simple, pero de alguna manera sabía que las cosas no serían tan fáciles. Clara y yo habíamos acordado los detalles de cómo ella y Lucas se encontrarían. Lo más importante era que yo no supiera nada sobre lo que sucedería durante ese encuentro, ni cuándo ni dónde. Necesitaba total honestidad por parte de ella y, sobre todo, quería evitar cualquier posibilidad de que él supiera que estaba armando todo eso. Clara fue muy comprensiva y me dijo que haría la prueba de manera natural, como si fuera solo una salida entre amigos. No quería que Lucas notara nada extraño, así que todo debía ser muy discreto. Ellos acordaron encontrarse en un bar en el centro de la ciudad, un lugar que no solíamos frecuentar mucho. Sentía una extraña sensación en el pecho, pero, al mismo tiempo, intentaba convencerme de que todo estaba bien. Necesitaba respuestas, y si eso significaba poner todo en juego, entonces que fuera. Lo que no sabía era que, mientras todo esto se estaba planeando entre Clara y yo, Lucas se estaba comportando de una manera que no imaginaba. Estaba emocionado con la idea del encuentro, como si fuera una oportunidad para divertirse. Siempre fue el tipo de persona que le gusta ser el centro de atención, y me di cuenta de que estaba algo más animado de lo normal con la cita con mi amiga. ¿Acaso sabía de alguna forma que algo estaba pasando? Cuando finalmente llegó el día, el nerviosismo me consumió. Me sentía cada vez más inquieta, pensando en lo que podría suceder. Sabía que estaba tomando una decisión arriesgada, pero lo que más me inquietaba era que, si él pasaba la prueba, eso no tendría sentido para mí. Había invertido tanto en la relación con él que no podía imaginar qué podría hacerme desconfiar de esa manera. ¿Cómo llegamos a este punto? Esa noche decidí quedarme en casa, sin hacer nada especial. Necesitaba mantenerme alejada de la situación, como si tratara de mantener la normalidad, pero en mi interior sabía que todo estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. Clara me envió un mensaje más tarde, diciendo que el encuentro con Lucas había ocurrido y que estaba a punto de contarme todo. Estaba tan nerviosa que apenas pude escribir una respuesta. ¿Habrá sido fiel? Ya no sabía qué creer. Al mismo tiempo que quería confiar en Clara, también sabía que este tipo de situaciones era demasiado delicado. ¿Podría ser el fin de mi matrimonio o solo un susto? Estaba preparada para cualquier resultado, pero en el fondo no podía sacarme de la cabeza la idea de que él podría haber fallado. Entonces, esperé. Esperé y me preparé para lo que pudiera venir.
Al día siguiente, estaba completamente ansiosa por escuchar lo que Clara tenía para decirme. Su mensaje había sido demasiado vago, y esto solo aumentaba mi preocupación. La espera estaba siendo tortuosa, y me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si caería o encontraría seguridad. ¿Qué diría ella? ¿Qué había hecho Lucas? Me encontraba pensando en eso todo el tiempo. Intentaba distraerme, pero la idea de que mi vida podría estar a punto de dar un giro radical no me dejaba en paz. Fue entonces cuando Clara me llamó. Estaba tan tranquila, casi como si nada hubiera pasado, y eso me puso aún más nerviosa. Comenzó a hablar sobre cómo había sido el encuentro, diciendo que Lucas parecía no estar muy interesado. Me dijo que en ningún momento él hizo algo sospechoso o intentó algo con ella. Pasó la prueba, fue lo que me dijo. Casi no lo podía creer. Eso no tenía sentido para mí. Estaba esperando que ella dijera que Lucas había sido infiel, pero al mismo tiempo sentí una mezcla de alivio y una extraña sensación de incomodidad. Si él no había hecho nada mal, entonces ¿por qué me sentía tan perdida? Estaba confundida, pero agradecida, al menos por no tener que enfrentar una traición explícita. Sin embargo, a medida que pasaba el día, la sensación de que algo aún no estaba bien seguía conmigo. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Por qué Clara estaba tan tranquila sobre lo que había sucedido? No parecía tan afectada como esperaba. Algo no encajaba, pero al mismo tiempo no quería crear una situación en la que forzara una verdad que tal vez no existiera. Necesitaba más pruebas, algo que fuera más allá de palabras vacías. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Por la noche, Clara me volvió a llamar. Esta vez, estaba mucho más nerviosa, casi aterrada. Me contó que, a pesar de todo lo que había dicho anteriormente, lo que sucedió entre ella y Lucas fue mucho, más de lo que había imaginado. Se encontraron en un lugar apartado, y al principio, trató de mantener la conversación ligera, pero Lucas la presionó de una manera que no esperaba. Al final, terminaron juntos, de una forma completamente inesperada. Quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. La persona en la que confiaba, mi amiga, me estaba diciendo que había traicionado mi confianza de una forma cruel. No quería creerlo, pero su voz temblaba, y sabía que no estaba mintiendo. Así que todo lo que había hecho, todo el plan, la prueba de fidelidad, había sido una enorme tragedia, un gran error. Necesitaba hablar con Lucas. Necesitaba escuchar su versión. Pero antes de hacerlo, me invadió una sensación de impotencia. ¿Cómo había pasado todo esto sin que lo hubiera notado? Clara y Lucas, los dos juntos, mintiéndome, engañándome todo el tiempo. Sabía que ya no podía ignorar las señales. ¿Qué haría ahora? Mi vida estaba hecha pedazos, y no sabía por dónde comenzar a reconstruirla. Cuando la verdad finalmente me golpeó, quedé en shock. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Clara, la persona en la que más confiaba, se había acostado con mi marido, la persona con la que compartí años de mi vida, sueños, planes. ¿Cómo pudo pasar todo esto? ¿Cómo pude ser tan ciega? La rabia se apoderó de mí. Quería gritar, llorar, golpear, pero estaba tan devastada que ni siquiera podía moverme. Sentía que había perdido todo, incluso mi dignidad. Lo que más me dolía era que estaba siendo tomada por tonta por dos personas que consideraba las más cercanas a mí. Me preguntaba todo el tiempo, ¿estaban planeando esto desde el principio? Sin pensarlo demasiado, decidí que tenía que poner fin a esto. Ya no quería vivir esta mentira. Llamé a Lucas y le pedí que regresara a casa. Él parecía confundido, sin entender qué estaba pasando. No sabía por dónde empezar, pero tenía que ser firme. Ese no era el hombre con el que me casé. Se había convertido en alguien que ya no reconocía. Me pidió disculpas, pero sus palabras no significaban nada para mí. No parecía arrepentido, solo preocupado por salvarse. En los días siguientes, comencé a planear la separación. No sería fácil, pero sabía que era la única opción. Estaba completamente devastada, pero sabía que seguir con alguien que me había traicionado no me haría bien. Era el final. El dolor era insoportable, pero estaba decidida a seguir adelante. Lo que más me dolía era saber que, mientras yo luchaba por entender lo que había sucedido, ellos dos se estaban divirtiendo con mi dolor. Clara también intentaba contactarme, pero yo estaba completamente cerrada a ella. Ya no quería escuchar su voz, ya no quería nada relacionado con ella. Ella fue cómplice de todo este dolor. Me sentía tan traicionada por ella como por Lucas. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo aprovecharse de mi fragilidad para destruir mi vida? Finalmente, decidí alejarme completamente de ambos. Me mudé a un lugar lejos de todo lo que me recordaba lo que había sucedido. La separación no fue fácil, pero fue necesaria. Sabía que tenía que reconstruir mi vida, aunque por dentro me sintiera completamente destruida. Pasaron semanas desde la separación. Cada día parecía una eternidad. El dolor era constante, pero con cada día me sentía más fuerte. Aún así, el vacío dentro de mí no parecía disminuir. Me preguntaba si algún día el dolor de saber sobre la traición de Clara y Lucas desaparecería. Estaba tan absorta en este dolor que no podía pensar en nada más.
Había perdido la confianza no solo en mi marido, sino también en mi amiga de toda la vida. Los primeros días después de la separación fueron los más difíciles. La casa estaba demasiado silenciosa y me sentía sola todo el tiempo. Me acostumbré a despertarme, mirar la pared, y por más que intentaba, nada parecía aliviarme. Comencé a alejarme de todos. Las personas a mi alrededor trataban de apoyarme, pero yo no quería escuchar a nadie. Solo quería entender por qué las cosas llegaron a este punto. Me preguntaba si todo lo que había pasado entre Lucas y yo fue solo una mentira. Tal vez nunca había sido real, tal vez él nunca me había amado de verdad. Pasé noches sin dormir pensando en eso, intentando juntar las piezas del rompecabezas que se había convertido mi vida. Cada sonrisa, cada momento de cariño que compartí con él ahora parecía una farsa. Y entonces, en medio del silencio de mis días, llegó un mensaje. Era de Clara. Dudé por unos minutos, pero luego decidí abrirlo. Decía que quería hablar, que necesitaba verme para aclarar las cosas. No sabía qué pensar. Temía lo que ella iba a decir. Ya estaba tan cansada de todas las mentiras que no sabía si estaba lista para más traición. Aún así, decidí encontrarme con Clara. Necesitaba entender qué había pasado realmente entre ella y Lucas, y tal vez podría encontrar algo de paz al escuchar su versión de los hechos. El dolor dentro de mí me impedía tomar una decisión racional. ¿Qué esperaba de ella? ¿Una explicación? ¿Perdón? ¿O tal vez una explicación que, de alguna manera, tuviera sentido para mí? Cuando nos encontramos, su expresión era seria, diferente a todas las veces que nos habíamos encontrado en el pasado. Ella parecía... ¿culpable? No sabía, pero había algo en el aire que me ponía incómoda. Clara ya no era la misma persona. Estaba segura de que ella sabía lo que había hecho, pero ¿realmente entendía la gravedad de lo que había sucedido? La conversación fue tensa, llena de vacilaciones. Clara me dijo que lo sentía mucho, pero sus palabras no lograban aliviar el dolor. Sabía que todo lo que decía era solo un intento de justificarse. Me dijo que Lucas la había buscado y que ella no sabía qué hacer. En sus palabras, todo parecía un gran error, algo fuera de control. Pero, de alguna manera, no podía creerle. ¿Cómo pudo caer en la trampa de Lucas? Las explicaciones de Clara no tenían sentido. No podía perdonarla por lo que había hecho. Ya no sabía que era real. El dolor que ella me causó fue tan profundo que, por más que intentara, no podía imaginar un futuro en el que ella volviera a ser mi amiga. Y fue en ese momento cuando lo que más temía ocurrió. Cuando pensaba que todo había terminado, algo sucedió que no esperaba. Lo peor aún estaba por venir. El tiempo que pasé buscando algo de paz me mostró que nada sería como antes. Habían pasado 2 años. De alguna manera, estaba reconstruyendo mi vida. Aún sentía el dolor de la traición, pero ya no dolía tanto como antes. Había comenzado un nuevo trabajo, conocí a nuevas personas y, poco a poco, fui redescubriéndome, a mí misma. Ya no tenía rabia, pero el recuerdo de todo lo que sucedió todavía me afectaba de una manera que no sabía cómo explicar. A veces me encontraba pensando en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado otra decisión, si hubiera confiado más en mi instinto, o si simplemente le hubiera prestado más atención a las señales. Nunca dejé de intentar entender por qué Lucas y Clara hicieron lo que hicieron. Pero la verdad es que, después de tanto tiempo, ya no quería más respuestas. Solo intentaba seguir adelante. Hasta que un día algo ocurrió que me hizo detenerme por completo. Estaba en el trabajo, intentando terminar algunos informes, cuando recibí una notificación en mi celular. Era una foto. Dudé por un momento, pero decidí abrirla. Era de Lucas. Y, a su lado, Clara. Pero no era cualquier foto. Era una foto de una boda. Mi estómago dio un vuelco. El shock fue inmediato. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Estaban casados? No sabía qué pensar. El dolor, que había guardado durante tanto tiempo, regresó con toda su fuerza. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podían vivir su vida como si nada hubiera pasado? Ya no sabía qué pensar. Ese momento fue una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Ellos se habían casado, mientras yo me arrastraba en una recuperación lenta y dolorosa. Y lo peor de todo es que nunca, jamás, tuvieron la decencia de contarme o avisarme que estaban comenzando su vida juntos. Era como si nunca hubiera existido en sus vidas. Pasé el resto del día tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? La prueba de fidelidad, que pensé que era un simple paso para descubrir la lealtad de Lucas, resultó ser la peor decisión de mi vida. Lo destruyó todo. No sabía si debía sentir rabia por Clara o por mí misma, pero en el fondo, lo que más me consumía era la sensación de haber sido completamente traicionada por ambos. Al final, todo lo que quería era entender por qué lo hicieron. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? A veces las preguntas no tienen respuestas. No sabía qué hacer con esa nueva información. Quería desaparecer, desvanecerme por completo, pero, al mismo tiempo, sabía que no podía dejar que eso me destruyera. Pasaron semanas desde que descubrí la foto de Lucas y Clara casados. Estaba perdida, tratando de juntar los pedazos de mi vida, pero la verdad es que, en el fondo, sabía que nada sería igual.
Lo que pasó entre Lucas, Clara y yo no fue solo una traición común. Fue una colisión de emociones, un huracán que destruyó la confianza que tenía en las personas que más amaba. Lo que más me dolió no fue el hecho de que él me traicionara con mi mejor amiga, sino el vacío que quedó dentro de mí después de todo eso. Me sentí invisible, como si mi existencia no importara para nadie. Cuando la noticia de su boda se extendió, muchos intentaron consolarme. Algunas personas decían que debía seguir adelante, que había más en la vida que solo ellos dos. Otros decían que debía estar feliz de saber la verdad. Pero en realidad, no había felicidad al descubrir que ellos dos, juntos, formaban una nueva familia. No sabía si debía odiarlos o simplemente olvidar todo lo que pasó. Al final, ¿qué quedaba para mí? Sino el dolor y la pérdida. Mi vida, antes llena de planes y sueños, ahora parecía vacía. El trabajo, las amistades, nada me llenaba de verdad. Cuando pensaba que comenzaba a sanar, algo me recordaba la traición. A veces era una canción en la radio, un perfume en el aire o incluso una pareja feliz caminando por la calle. Todo me recordaba cómo me habían engañado. Pero al mismo tiempo, el dolor me enseñó a ser más fuerte, a confiar más en mí misma y a no permitir que nadie más me arrebatara mi paz. Por más que quisiera, no había forma de cambiar lo que sucedió. Ellos estaban casados, y eso no se podía deshacer. Yo, por mi parte, comencé a ver mi vida de otra manera. Ya no podía quedarme atrapada en el pasado, temerosa de ser herida nuevamente. Sabía que debía seguir adelante, no para agradar a los demás, sino para encontrar una paz que solo yo podía alcanzar. Con el tiempo, me di cuenta de que la lección más grande que podía aprender era que, en una relación, la confianza es la base de todo. Cuando se rompe, la relación nunca será la misma. Pero también entendí que la vida no se resume a los errores de otras personas. Está hecha de nuevos comienzos, de oportunidades para hacer las cosas de una manera diferente, para reinventarse. Hoy, mirando hacia atrás, veo que la prueba de fidelidad, aquella que pensé que sería la clave para entender la lealtad de Lucas, fue la clave para una nueva vida. No la vida que imaginaba, sino una vida en la que me hice más fuerte, más consciente de lo que quiero y de lo que no voy a tolerar más. Aún llevo el dolor conmigo, pero ahora es parte de quién soy, un recordatorio de lo que ya he pasado. Y aunque fui engañada por aquellos en quienes más confiaba, también sé que pude levantarme y encontrar mi propia fuerza. Y así, sigo adelante, con la certeza de que la lealtad no puede ser puesta a prueba por trucos, sino por las acciones y decisiones diarias. La prueba de fidelidad destruyó mi matrimonio, pero me dio algo mucho más valioso: la oportunidad de comenzar de nuevo.